Hola David, ¿cómo estás, hermano? Hola Cristian, bien, aquí estamos. Buen Súper, qué bien. lunes, Buen lunes, ¿no? ¿Cómo fue el fin de semana? movido, ¿Movido? muy movido. Bien. Estuve el día sábado, estuvimos en Yayay celebrando el cumpleaños de Pablo, un joven discípulo. Fue muy Ya, bueno, conocimos a toda su familia y querían celebrar el cumpleaños y nos invitaron por el ya. plan de su mamá. Y llegamos tardísimo y en la mañana, el domingo, fuimos a Hijuela. ¡Ay, juela! Oh, Así que eh, fue bien movido, bien aprovechado. wow, qué bien. Qué bueno. Sí, oye, bueno, el día domingo de ayer fue nuestro segundo servicio acá en Santa Cruz, para nosotros, porque llegamos hace poco, ¿no? Entonces, nuestro segundo domingo y estuvo bien bueno, tuvimos un buen servicio, hubo bastante gente. Eh, la noticia es que nos estamos cambiando de salón, pues no nos aumentaron el alquiler. ¿Mi salón? Sí, nos ¿Ya? aumentaron el alquiler, así que ya, Dios primero, este próximo domingo vamos a estar en otro lugar. Así que, pero bien, porque en realidad llevamos hartos años en ese mismo lugar y, y de repente es un poquitito complicado, hay algunas cosas que no son tan agradables. Tú conoces el salón, pues, ¿no? Es grande, bien bonito, pero a Grande, veces hay sí, cosas que no se ajustan un poquitito a nuestra necesidad de iglesia. porque la iglesia está Entonces, creciendo. sí, pues está creciendo y también los niños necesitan un espacio, así que ahí estamos ahorita mismo buscando el lugar. Hay uno que ya vimos, se ve bastante bueno, así que Dios primero, o este domingo aparecimos en ese lugar o en otro, pero ya estamos en la transición del cambio, así que ahí vamos. Pero bueno, son cosas que son necesarias de repente, ¿no? Sí. Bueno, es parte del crecimiento de la iglesia, van Sí, apareciendo nuevas necesidades que sí, cubrir. hartas cosas, hermano. Pero bien, gracias a Dios tuvimos un buen servicio y después pasamos tiempo con hermanos, de ahí nos vinimos a la casa y bueno, fue un domingo un poco diferente, más tranquilo en la tarde. Y ahora empezando la semana, pues, ¿no? Empezando lunes ya con el correteo aquí del colegio, como te decía en la mañana, de los niños. Y ahora ya para conversar contigo. Así que ahí estamos. Bien Bueno, movido el lunes. sí, ya tenemos algunas personas conectadas, así que bienvenido a todos los que están mirándonos a través del Facebook. Un abrazo grande para todos. Ya estamos el lunes 27 de febrero. Mira cómo pasa el mes, mi hermano. Ya, Oh, si no me se fue equivoco, este mes tiene 28 o tiene 29 días. 28, 29. No, 29, 28. no, 28, 28. 28. Entonces mañana se acaba el mes y ya arrancamos con marzo. Mira, qué rápido ha pasado. Pero bueno. Bienvenidos a todos los que nos están viendo. Voy a mirar por aquí por Face a ver quiénes están. Lisette Hernández. Bueno, la Lisette fiel siempre, ¿no? Y otros seguros están ingresando, así que pongan en el chat ahí cualquier comentario para saludarlos. Hola, hola Lisette, buenos días. Tú también puedes ver el chat, ¿no, David? Sí, pero me tengo que salir de pantalla completa. Ah, ya, ya, bueno. Ahí Pero sí. ahí está el chat, la gente que nos está saludando. Aquí estoy. Ya. Y por el Facebook también, seguramente ahí ya se podrá ver. Pero bueno, hoy estamos el lunes 27 de febrero en el conversatorio y queremos seguir hablando acerca del Espíritu Santo. La semana pasada empezamos un tema interesante con David, ¿no? David abrió el tema del Espíritu Santo y bueno, un tema apasionante porque además desconocemos mucho del Espíritu Santo y del trabajo del Espíritu Santo también en el cristiano, ¿no? Incluso en el trabajo del Espíritu Santo en los no cristianos. O sea, el Espíritu Santo trabaja en todo sentido, ¿no? Es súper interesante. Pero hoy queremos hablar también acerca del Espíritu Santo y hablar acerca de cómo el Espíritu Santo va transformando nuestro carácter. Y para eso con David queremos tocar algunas escrituras. Así que David, te abro el micrófono, hermano. Adelante si tú quieres empezar a conversar y luego te sigo yo. Sí, estábamos viendo la escritura con dos escrituras en contexto que son casi iguales pero distintas sobre la tentación de Jesús. Uh -huh. Mateo
capítulo 4, verso 1. Ajá. Primero Lucas 4:1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ujú, Ese es Lucas. claro, Interesante. Lleno del Espíritu Santo. Lucas sí. se enfoca mucho en la llenura del Espíritu. Habla Ujú, mucho de eso. El libro de Hechos también habla de eso. ajá. Después Mateo 4:1, pero eso es lo que me llama la atención. Mateo 4:1 dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Ujú, Y después de ayunar 40 días tuvo hambre y sabemos lo que pasó. sí. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo, y es muy extraña la frase, porque de verdad el Espíritu te lleva a la tentación, te Ajá, conduce al diablo. ¿Qué está pasando aquí? Es como un texto bien extraño. sí. Y ahí el tema era pensar qué está pasando. Ajá. Bueno, es un tema, es un texto que generalmente compartimos, ¿no? Por ejemplo, generalmente nos enfocamos más que en que el Espíritu Santo tenga lleno a Jesucristo, más nos enfocamos en las tentaciones, porque yo he escuchado muchísimos sermones, hasta yo he hecho sermones sobre las tentaciones de Jesús acá, pero lo que conversábamos antes de entrar aquí al conversatorio con David, es que muchas veces no nos enfocamos en este punto en que el Espíritu Santo nos lleva también a nosotros, así como llevó a Jesús a un desierto, a un lugar donde iba a ser probado, donde se utiliza esta palabra tentación, ¿no? La palabra tentación básicamente se refiere a una prueba en el caso de Jesús, porque como hablábamos en el contexto, más bien no es que iba a ser tentado, bueno, fue tentado a pecar, pero al mismo tiempo fue probado por Dios y en todo este proceso. Y es que el Espíritu Santo nos lleva a nosotros también como cristianos a crecer, pero por medio de las dificultades. No necesariamente vamos a crecer por medio de las situaciones fáciles, pues, ¿no? Eh, el carácter va creciendo a medida que somos probados, a medida que enfrentamos la tentación, a medida que estamos en el desierto de las pruebas también. Entonces Jesús fue llevado a un lugar donde básicamente su carácter iba a ser tratado, ¿no? Porque hay que recordar que Jesús, si bien es cierto, era Dios en la carne, o es Dios en la carne en este contexto, pero al mismo tiempo está batallando con un cuerpo humano. Entonces hay cosas que el carácter tiene que pelear ahí, ¿no? Tiene que desarrollar. Entonces es un pasaje bien interesante. Pero lo que tú compartías recién, por ejemplo, Lucas dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, lleno. No era alguien que estaba con alguna parte de fruto. No, él estaba lleno, estaba completo, tenía todo el Espíritu Santo en él. Eh, y el Espíritu mismo lo llevó a un lugar para que el diablo lo tentara o lo pusiera a prueba. Entonces, bien interesante lo que pasa acá con Jesús. Y obviamente lo relacionamos con nosotros, ¿no? Ahí vamos a ir relacionando también todo esto con lo que pasa a diario. Sí, sí, ahora, por ejemplo, ya sabemos esa escritura que dice lo que hablábamos la vez pasada, Gálatas 5:22, que dice, más el fruto del Espíritu Ujú, es amor, gozo, paz, paciencia. El fruto del Espíritu no es mi fruto. Entonces ujú, hablábamos de la importancia de dejarnos trabajar, guiar por el Espíritu Santo, porque a veces mucho de lo que queremos conseguir lo queremos conseguir con nuestro esfuerzo, pensando en que depende de mí el generar ciertos frutos como discípulo. Y no es real eso, pero ahora la pregunta es, ya, el Espíritu tiene que trabajar en mí. El Espíritu es el que produce frutos en mí y el que me lleva, me va transformando a la imagen de Cristo. Eso lo veíamos la vez pasada. Es el Espíritu el que nos va transformando. ajá, ¿Cómo lo hace? Entonces, a veces tenemos una idea muy así como romántica. Ya ujú, no sé, voy a orar, ayunar, me voy a leer la Biblia, hoy día voy a hacer eso y mañana en la mañana voy a despertar lleno de amor. Así como que te cayó un manto así mágico en la noche claro. y apareció el amor en tu vida, lleno del espíritu de amor. Ujú, Pero lo que vemos aquí es cómo trabaja el espíritu, cómo él espera producir fruto en mí. Y no es ajeno a un ambiente hostil, es lo contrario. Es en un medio hostil
en un medio de prueba, de lucha, de tentación, donde Él empieza a producir sus frutos. Entonces, cuando le pedimos a Dios, Dios, necesito amor, dame amor, porque yo quiero tener un corazón lleno de amor. Entonces Dios, a través de su Espíritu Santo, te va a llevar a situaciones en donde puedas tratar con alguien que posiblemente te hace salir canas. Y es difícil de amar. Y el Espíritu te está diciendo, ya, aquí estás. Esta es como la tentación de Jesús. Vamos, me vas a dejar trabajar a mí, porque naturalmente yo no puedo producir amor. Y me vas a poner a situaciones que me obliguen a depender de Él. Ya eso ya es, ahí no nos gusta tanto, pero es lo que vemos aquí. Claro. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para que fuera tentado por Satanás. Y lo increíble es que habla de un propósito del Espíritu. Curioso, yo puedo diferir en algunas ideas que algunos piensan de que Jesús, como vemos a Jesús como Dios, y lo es plenamente Dios, pero también es plenamente hombre. Entonces, no necesariamente sabía todo lo que le iba a pasar para que fuera una tentación como nuestra, porque no es como... no sería tan igual a nosotros si Dios lo hubiese explicado, mira, vas a sufrir tentación, el diablo se te va a aparecer, te va a tener 3 tentaciones, 1, 2, 3, en la primera la responde esto, en la segunda... No creo que haya sido así, yo pienso que algo le pasó. Se llevó, buena idea, el Espíritu me está llevando al desierto, me voy a orar, a ayunar, y de pronto aparece un personaje. A lo mejor Jesús pensó que era un ángel de verdad, y después se dio cuenta en el camino que no era un ángel. Me lo imagino más así, más tentación con sorpresa, y como... Oye, sí, es un ángel. Y de pronto empieza a escuchar, oye, si de verdad eres el Hijo de Dios, aquí no es un ángel, es Satanás. Wow, y ahí sí que le creo más una tentación más como la nuestra. Claro, como más cercana a la realidad. Más cercano a lo que somos nosotros. Entonces, pero el propósito del Espíritu era llevarlo para que fuera tentado por Satanás. La pregunta es, ¿el Espíritu quería que Jesús pecara? Obviamente que no, es el Espíritu Santo. Por algo se llama Santo, es el Espíritu Santo. De todos los nombres, la tercera persona de la Trinidad, de todos los nombres que existen, le eligió el nombre prominente de Espíritu Santo, que nos lleva a la santidad, a ser más como Dios, que replica en nosotros el carácter de Dios, nos aparta del pecado y nos consagra a Dios. Entonces, ¿cuál era el propósito del Espíritu Santo? Que Él enfrentara al enemigo, pero para que desarrollara a esa área en su carácter, necesitaba enfrentar. Y a veces pensamos, tenemos todo el plan hecho, estaba buscando una escritura en hebreo, todavía no la encuentro. ¿Cuál era? Pero sí la había encontrado, era donde estaba apurado. En Hebreos 5, verso 7. Dice, pero la voy a buscar en una versión que se llama, me gusta que se llama Biblia, a ver, ¿cómo es? ¿Biblia al día? Biblia la palabra. La palabra, ya. Okay. Mira, y esta la voy a leer así, dice. Dale. Hebreos 5, del verso 7 y 8, dice, es el mismo Cristo que durante su vida mortal oró y suplicó con fuerte clamor acompañado de lágrimas a quien podía liberarlo de la muerte. Ciertamente Dios lo escuchó en atención a su actitud de acatamiento. Y el verso 8 es el que me llama la atención. Y aunque era hijo, aprendió en la escuela del dolor que cuesta obedecer. Claro. Verso 9. Alcanzada así la perfección, se ha convertido en fuente de salvación eterna. Entonces, aunque era hijo, aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer. Está en la Biblia, la palabra. Hebreos 5, 8. Entonces, ahí tenemos la idea de que, claro, Jesús es perfecto, él era Dios, no, pero él como hombre tuvo que aprender a obedecer. La obediencia es algo que él no sabía, no lo conocía. Y tiene lógica, en el cielo Jesús es Dios, todos lo adoran. No es lo mismo que estar en un cuerpo humano sirviendo como él tuvo que aprender a vivir como nosotros vivimos, someter su cuerpo, someter tentaciones a Dios. Y yo creo que este capítulo 4 es eso, el Espíritu Santo está ahí está en el camino. Es como, tú no estás solo. Vamos, yo te llevo acá, te llevo a este ring, hay que luchar, pero tú vas a estar conmigo, yo soy tu entrenador. Pero sí, era él que tenía que aprender a obedecer. Claro. Ahora, tiene lógica lo que tú dices. Ahora somos nosotros. Claro, somos nosotros. No, y tiene lógica porque la verdad es que uno, cuando empieza a estudiar la Biblia, por ejemplo, y conoce a Jesucristo, pues empieza a verlo inmediatamente de una manera divina, ¿no? O sea, no conectamos, por ejemplo, que Jesús también pasó por las mismas cosas
que pasamos nosotros. Y digo no conectamos porque lo leemos en la Biblia, lo leemos, esta escritura de Hebreos, por ejemplo. La leemos y pensamos, bueno, Jesús pasó por lo mismo, pero como que no conecta a uno realmente que Jesús realmente enfrentó las mismas tentaciones, las mismas pruebas, las mismas cosas. Pero es lógico porque, por ejemplo, dice la Escritura cuando Jesús era un niño, ¿no? Dice que iba creciendo en estatura, que la gente le iba teniendo cariño, qué sé yo, y él iba madurando. Si hubiera sido Dios desde el principio, o sea, si la encarnación hubiera implicado que Jesús desde el principio hubiera tenido todo el carácter desarrollado como hombre, habría sido muy diferente. O sea, la Escritura no diría, él fue creciendo, sino que diría básicamente, llegó Dios aquí y se manifestó y todo pasó. Pero siguió el proceso. Eso es lo que hizo Jesús, que siguió el proceso desde niño hasta adulto, hasta el sacrificio, siguió el proceso. Igual que nosotros tenemos que seguir el proceso. Ese proceso es el que de repente nosotros no conocemos, pues, ¿no? Porque nos queremos saltar etapas. ¿Por qué no crezco en esto? ¿Por qué sigo así? ¿Por qué pasa esto? Y no pensamos que ser como Jesús es un proceso. No somos como Jesús en el momento en que nos bautizamos. No, pues ahí recién nos salvamos y cambiamos de posición delante de Dios, y entra el Espíritu Santo a vivir en nosotros, pero cuando viene es que empieza a trabajar y uno tiene que estar atento también, con los oídos bien abiertos, para poder dejar que el Espíritu Santo le vaya cambiando. Y yo te decía que quería compartir algo que me pasó esta mañana, porque, por ejemplo, aquí en Santa Cruz, para nosotros como extranjeros, todavía hay situaciones, por ejemplo, con el tránsito que son complicadas. No estamos acostumbrados de pronto a un tránsito un poquitito más diferente, un poco diferente. Otro país tiene otro tránsito. Claro. Pero como venimos de otro país con otra cultura vial, pues llegamos a un país donde la cultura es diferente y de pronto empiezo a batallar, por ejemplo, con los choferes que se te atraviesan y el tránsito tan desordenado desde mi punto de vista, porque vengo de otro lado, ¿no? Obviamente, si yo fuera nacido aquí, criado aquí, probablemente mi visión acerca del tema sería diferente. Pero bueno, la cosa es que veníamos con mi esposa del colegio de los niños y empecé a hablar un poco molesto, pues, ¿no? Molesto por el tránsito y cómo se mete por aquí y acá. Y mi esposa me hizo notar que tenía que cambiar mi mente. Entonces aquí está la conexión con el trabajo del Espíritu Santo, porque el trabajo del Espíritu Santo es tanto interno como externo en el cristiano. Es interno porque lo tenemos dentro y empieza a trabajar por dentro, pero a medida que nosotros estamos conectados con Jesucristo también. Acuérdate lo que dice la carta a los Corintios, la segunda a los Corintios, si no me equivoco, capítulo 3, verso 16, por ahí. Dice que básicamente el Espíritu es el Señor y el propósito de ese Espíritu es transformarnos para que seamos como el Señor, pero mientras más meditamos y mientras más contemplamos Jesucristo, más el Espíritu nos cambia. Y eso es interno y es personal, pero al mismo tiempo, externamente, el Espíritu trabaja. Mi esposa tiene el Espíritu, es una cristiana. Entonces el Espíritu también trabaja por medio de ella para ayudarme a mí a mirar las cosas que no están bien en mi carácter, que hay muchas, que no están bien en mi carácter, pues, y el Espíritu me va diciendo, ¿no? Por medio de mi esposa, que tiene el Espíritu, me va diciendo, oye, cambia tu mente, pues, ¿no? Cambia tu mente, piensa de otra manera, tranquilízate, qué sé yo, toma la decisión de no sobrereaccionar a las situaciones. Y uno piensa, el Espíritu no habla, pero de cierta manera sí nos habla, pues. Sí nos habla por medio de otras personas que tienen el Espíritu y van mostrándole la deficiencia en nosotros. Y eso es importante porque, por ejemplo, tú a mí me has corregido muchas veces, tú me has ayudado mucho el otro día cuando pasamos tiempo, me ayudaste a pensar positivamente sobre algunas situaciones que yo estaba mirando como bajándole el perfil, ¿no? Y me ayudaste, y yo di gracias a Dios también por eso, porque me ayudaste a pensar. Y no es que cualquier persona me ayude a pensar, es que fuiste tú que tienes el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está trabajando también en mí para ayudarme a cambiar áreas en mi carácter que todavía son como áreas del mundo, pues, ¿no? La autoestima, por ejemplo, el que yo hablaba, ese pensamiento de menosprecio. Y me hiciste notar con la Escritura que yo tenía un pensamiento equivocado. Entonces el Espíritu Santo busca, yo no sé cómo lo hace, porque te digo, como busca decíamos recursos. al principio, ¿ah? ¿Qué? Busca recursos. Busca recursos, utiliza a otros hermanos, pues, ¿no?
interesante, paréntesis, interesante porque aquí el Espíritu Santo buscó a Satanás, al mismo Satanás, y lo usó como un recurso positivo para Jesús. Exacto. Eso es impresionante eso. Mira, y qué bueno el punto que tocaste, porque no me quiero salir del tema, pero fíjate que en Job, cuando uno va al libro de Job, por ejemplo, que fue tan tentado, tan probado por Dios, Dios utilizó a Satanás como recurso para probar a Job y para llevarlo a crecer. Entonces, de cierta manera, y aunque no quisiera hablar más allá de esto, pero de cierta manera, Satanás también es un recurso en las manos de Dios, porque Satanás no puede salir de los límites, Dios le puso límites. Vemos en la Escritura que tiene sus límites. Pero Satanás es un recurso en las manos de Dios para también llevarnos a nosotros a crecer en fe, a desarrollar carácter. Entonces, claro, es una entidad maligna y tiene todo el potencial para sobornarnos y hacernos pensar cosas malas y destruirnos y asesinarnos, como dice Juan capítulo 8. Pero al mismo tiempo es un recurso. Y es curioso verlo así, porque Satanás es un recurso que Dios utiliza también para probar nuestro carácter o para llevarnos a ciertas situaciones complejas. Bueno, pero volviendo al tema, Dios también utiliza el Espíritu Santo para desarrollar nuestro carácter, para que el carácter nuestro sea más como Jesús, y utiliza a otras personas que son cristianas o que tienen el Espíritu Santo. Y estoy casi seguro, digo casi porque no podría asegurarlo, pero estoy casi seguro que Dios también utiliza otros recursos que no necesariamente son cristianos para llevarnos a nosotros a cambiar el carácter, porque de cierta manera la Escritura en Romanos capítulo 8 dice que todo lo que pasa básicamente en nuestra vida es para el bien de quienes amamos a Cristo, de quienes amamos a Dios. Entonces, hay, no quiero decir una confabulación, quiero decir un trabajo en equipo. Hay un trabajo en equipo espiritual. Dios está trabajando por medio de toda esa influencia y usando todos los recursos para que nosotros podamos crecer en nuestro carácter. Y hoy día usó a mi esposa, el otro día te usó a ti. Y así, pues, ¿no? Es como Dios va trabajando también y llevándonos a veces al desierto, ¿no? Nos lleva al desierto. Hoy día tenemos muchos hermanos en diferentes lugares, especialmente hablando aquí de nuestra iglesia y de otras iglesias, pero aquí tenemos hermanos que están en el desierto, hoy día mismo. Y están batallando con situaciones difíciles, pero también el Espíritu Santo, creo yo, los ha llevado ahí para que puedan crecer en el carácter y puedan también tomar los pasos para ser como Jesús, ¿no? Entonces, súper bueno todo lo que estás diciendo. Nada más quería aportar eso. Ahora, un elemento interesante, si lo combinamos con Lucas, me encanta Lucas. Ajá. El profesor decía, no sé si tú escuchabas al profesor Kevin, que decía que Lucas, Hechos debería ser segunda de Lucas. Hechos de los apóstoles, decía, porque no habla de todos los hechos de los apóstoles. Ajá. Pero Lucas básicamente son dos tomos de un mismo libro. Lucas y Hechos de los apóstoles. Y habla mucho de la llenura del Espíritu, llama la atención eso, lleno del Espíritu. Hay una anciana que fue llena del Espíritu, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu antes de nacer. Y Jesús, lleno del Espíritu, se va al desierto. En Lucas dice eso. Y Jesús, lleno del Espíritu, no lo voy a leer porque Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Después el verso 14 dice, Jesús regresó después de la tentación en el poder del Espíritu. Entonces, creo que nos falta entender cómo trabaja el Espíritu y qué hace, cuál es su labor. Como alguien decía, hay un libro, parece que es El Dios Olvidado. Ajá, sí. Que decía, el autor decía, a veces hemos pensado en el Espíritu Santo como un jugador, pero que está ahí en la reserva. Claro. Está ahí esperando. Entonces nosotros estamos jugando, la iglesia está jugando, y si nos sale mal, entonces tenemos al Espíritu Santo ahí por si nos sale mal, acudimos a él. Decía, pero no, el Espíritu Santo no es alguien que está reservado en caso de, y que tenemos que luchar nuestras luchas solos. Ajá. El Espíritu Santo es el Señor, debemos depender de Él cada día. Y Él desea llenarnos, y es un mandamiento, ser llenos del Espíritu. Y aquí dice, Jesús lleno del Espíritu, enfrenta a Satanás. ¿Cómo podemos enfrentar las situaciones complicadas en la vida? Entonces a veces tenemos una idea como que el Espíritu anula nuestra decisión personal y entonces nos va a llenar así de una forma mágica. Y un día somos, no sé, enojones
y al otro día entonces el Espíritu Santo me va a llenar y ya se va a desaparecer para siempre el mal carácter. Pero no es así. El Espíritu trabaja con nosotros en el proceso, pero tenemos que nosotros decidir, constantemente decidir si nos vamos a dejar guiar, nos vamos a someter a la voluntad de Dios o vamos a resistir. Y muchas veces uno pelea y termina perdiendo la batalla porque no se rinde a la voluntad del Espíritu. Pero hay que ser humilde con eso, es como sí, pero quiero aprender, quiero ser guiado. Entonces, es interesante porque son los dos elementos, como fue llevado por el Espíritu al desierto para que fuera tentado por Satanás, pero Jesús también enfrentó esto no solo, lleno del Espíritu. Entonces, en todo esto, en el vivir diario, tenemos un compañero que es Dios mismo, el dueño de todo, pero de una forma distinta, que nos quiere acompañar, que nos quiere ayudar en nuestras batallas diarias. No estamos solos. Sí, y tiene mucho sentido. Fíjate, por ejemplo, esta escritura del apóstol, cuando el apóstol Pablo habla acerca de ser lleno del Espíritu Santo, más bien lo habla en un término imperativo, ¿no? En Efesios capítulo 5, versículo 18, está hablando del estilo de vida cristiano. O sea, no está hablando de algo específico, sino que está hablando más bien del estilo de vida, porque prácticamente capítulos 4 al 6 de Efesios están hablando de cómo aplicar todo lo que tenemos, toda la fuerza del Espíritu en nosotros. Y a partir del capítulo 4 empieza a hablar de los cambios que deben haber en la comunidad, en la vida del cristiano, ¿no? Cómo debemos hablar, cómo tratarnos, no hablen de esto, no se enfoquen en esto. Y fíjate que en el capítulo 5, donde está este pasaje, quería leerlo, ¿no? Dice el capítulo 5 de Efesios, en el versículo 18, dice, no se emborrachen con vino, estoy leyendo de la NBI, no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Y fíjate que ese verso 18 está como en el medio de un contexto, porque el versículo 15 está hablando, tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechen al máximo cada momento oportuno que tengan, porque los días son malos, dice, no sean insensatos, y luego habla, no se emborrachen con vino, porque eso lleva al desenfreno, sino sean llenos del Espíritu Santo, y luego habla de la cosa espiritual. Anímense unos a otros con cantos, con himnos, con salmos, canten, alaben al Señor, dando gracias siempre. Y entonces está la contraparte, ¿no? Aquí está el mundo y acá está lo espiritual. Pero al medio está lo que deben y lo que no deben hacer. O sea hay un corte ahí para que ustedes vivan llenos del Espíritu, entonces tienen que hacer esto. O vivir de acuerdo al Espíritu es hacer esto. Vivir sin estar lleno del Espíritu es esto otro. Entonces es tan importante llenarse del Espíritu. Ahora, llenarse del Espíritu, cuando ya tenemos el Espíritu, básicamente implica, creo yo, dejarse tratar por el Señor. Pues no sean llenos del Espíritu, es como caminar con el Espíritu a diario, ¿no? Es poder involucrarse más profundamente con el trabajo del Espíritu Santo. Y curiosamente, David, este es un tema que hemos charlado también nosotros en otra ocasión, curiosamente en nuestro movimiento el Espíritu Santo ha sido relegado, ha sido como echado a un lado, ¿no? ¿Te has fijado? Que históricamente nuestro movimiento se ha enfocado mucho más en la letra que en el trabajo del Espíritu Santo en el cristiano. Y eso es perjudicial para nosotros, porque cuando nos enfocamos más en la letra, pues nos ponemos muy teológicos, muy historiadores, muy conocedores de la palabra misma, pero no vemos la aplicación de la palabra misma en nuestra vida, ¿no? Y el Espíritu y la palabra trabajan juntos. Si no, no hay un desarrollo de ese proceso. Entonces, yo creo que debemos ir mucho más al trabajo del Espíritu Santo sin miedo, porque a veces tenemos el miedo de volvernos carismáticos, que empezamos a compararnos con este y con otro, y al final las comparaciones son puro prejuicio. Puro prejuicio y orgullo. Hemos sido un movimiento orgulloso, un movimiento prejuicioso, y en muchos aspectos seguimos siéndolo, porque somos prejuiciosos en cuanto a la manifestación del Espíritu Santo en las personas. Somos prejuiciosos y, bueno, no quiero ser categórico, algunos sí, algunos no, pero esto es prácticamente lo que yo he podido aprender en el tiempo caminando en nuestro movimiento. No tengo ninguna crítica hacia lo que practicamos, pero sí nos hemos desviado mucho. Hemos dejado de lado el trabajo del Espíritu Santo en el cristiano y nos hemos enfocado mucho más en la regla. Y ese enfoque en la regla muchas veces nos ha llevado a ser más fariseos que cristianos.
Mm. Entonces es tan peligroso no considerar al espíritu. Y ese libro que tú mencionaste de Francis Chan, El Dios Eso, Olvidado, no me acordaba el nombre del autor, sí. sí, sí, Francis Chan, es muy bueno el libro. Teológicamente hablando, es un libro, desde mi punto de vista, bastante simple. O sea, si uno busca Liviano, teología, muy no liviano. va a encontrar ahí. Pero si busca práctica, la va a encontrar porque el hombre habla acerca de la experiencia, básicamente. Pero él habla algo, cuando habla del Dios olvidado, es básicamente refiriéndose a que hemos relegado el Espíritu Santo a un lugar apartado. Y cuando uno lee los evangelios, cuando uno lee Hechos, el Espíritu Santo está obrando de manera activa. Es súper activo. Es el Señor de la iglesia en Hechos. Exacto. Cuando Es dice, el ¿te que acuerdas? mueve la Cuando iglesia. en Hechos 13, bueno, en varias partes, pero en Hechos 13, cuando dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado. Como él está hablando, él es el Señor. Él Exacto. está dirigiendo toda la causa, que es la presencia de Cristo en la tierra. Entonces, Jesús es el Ajá. Señor en el cielo, pero su señorío se manifiesta aquí a través del señorío del Espíritu Santo. Uh-huh. Entonces, es más que un personaje o una doctrina, es el Señor Claro. morando Hay entre nosotros. que, hay que darle el espacio que merece y hay que empezar a trabajar con él, porque, por ejemplo, cuando Jesús le dice a los discípulos, no los voy a dejar solos, les voy a enviar un consolador, el Espíritu Santo. Y pues bueno, no es solo, uno piensa el consolador les va a dar consuelo, les va a dar ánimo, en ese sentido puede pensar uno de manera superficial, pero no, el Espíritu Santo vino al cristiano para darle fuerza, para darle poder, para enfrentar estas cosas terribles que de repente tenemos que enfrentar, para apartar las excusas de que yo no puedo, yo no tengo la capacidad, yo soy poca cosa, como yo te decía en el tiempo que pasamos la semana. Para realmente creer que el poder del Espíritu Santo es tremendo. Efesios también menciona, ¿no?, que Jesucristo fue básicamente resucitado por este poder, el dunamis, ¿no? El griego, si no me equivoco, menciona la palabra dunamis, hablando acerca del poder del Espíritu Santo, que es como la dinamita explosiva, es algo tremendo. Y nosotros somos muchas veces tan despreocupados de esto. Pasamos el día sin dejar que el Espíritu Santo trabaje, sin dejar que el Espíritu Santo obre. ¿Por qué? Porque nos preocupamos más de las circunstancias, que esto pasa aquí, que esto pasa acá, y no vemos lo que el Espíritu quiere hacer de dentro hacia afuera, ¿no? Como dice Douglas Jacobi también en su libro del Espíritu Santo, él habla, ¿no?, que el Espíritu Santo trabaja desde dentro hacia afuera, pero obviamente tenemos que dejarlo trabajar. Claro, claro. Me llama la atención, hay una parte en Romano que sí es verdad que es como ir tomando conciencia. Es ir tomando conciencia. Hay una definición que me gustó mucho del Espíritu Santo, que es como Él es la persona invisible de la Trinidad. Es como a Él no le importa que hablemos de Él, no le importa, lo que quiere es hablar de Cristo y guiarla al Padre. Es como replicar esa relación que Cristo tiene con el Padre. Pero aún así sigue trabajando. Ajá. Aún así sigue trabajando en nosotros. Entonces, aquí, mira, hermanos, me gusta el espíritu porque dice, asimismo, nuestra debilidad, y es interesante porque ahí habla de nuestra propia naturaleza humana, como somos débiles, somos porfiados, somos ignorantes, o sea, todo lo que tú puedas incluir en una naturaleza débil, humana. Sí. Asimismo, en nuestra debilidad, el espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Entonces, lo maravilloso es que aunque a veces, aún como movimiento, individualmente, no estemos conscientes de la obra del Espíritu, Él está ahí igual trabajando. Ajá. Él ha estado igual trabajando. Dice que aunque no sabemos, a veces dice, no sabemos ni cómo pedir, pero el Espíritu intercede ahora, está aquí gimiendo en nuestra debilidad, acude a ayudarnos, está trabajando desde adentro. Puedo ser orgulloso y he pecado de orgullo muchas veces en mi vida, y aún así el Espíritu está luchando contra mi orgullo desde adentro, pero de una forma sutil, que no daña, que no aplasta, que no humilla, y lleva a cabo su cometido. El punto es, como cristianos tenemos que tomar conciencia de que el Espíritu está trabajando.
Si no estuviera trabajando, no tendríamos el Espíritu, pero aún si no lo tuviéramos, el Espíritu trabaja en los corazones de aquellos que no son cristianos para llevarlos a Cristo, la Claro. convicción de pecado. Entonces no hay forma de escaparse de la obra del Espíritu. Ajá. Creo que el punto es ser humilde y decir, necesito cobrar conciencia o más conciencia de cuánto necesito depender del Espíritu. Y eso me va a llevar a ser consciente en mi decisión personal, de someter mi vida a la voluntad del... Es algo tan simple como a la Escritura. Queremos decir cómo nos guía el Espíritu, nos guía a través de la iglesia, a través de situaciones, pero la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu no va a trabajar sin la Biblia, no va a trabajar tampoco sin la iglesia. Dice Claro. que en Corintios 12 fuimos todos bautizados en un mismo espíritu, en un cuerpo. El Espíritu trabaja en un cuerpo, entonces el lugar donde puede trabajar y para trabajar en nuestro carácter va a ser la iglesia, lo que tú dices. Pasamos tiempo, nos animamos unos a otros, nos corregimos, y es el Espíritu Santo trabajando. Pero el Exacto. punto es tomar conciencia de que, uy, y aún así, hasta en mi peor día, el día en que pequé, que me sentí un fracaso, que dañé, que fui vencido por ese mismo pecado, a lo mejor tenemos debilidades de carácter tan diferentes unos de otros, pero todos tenemos debilidades de carácter. Sí, pero el Espíritu está ahí con nosotros, en nuestra debilidad. No nos abandona. Entonces, entender eso a mí me conmueve y es poderoso porque es como, sí, yo quiero dejar de ser guiado por mi propia voluntad y quiero ver cómo ser más guiado por el Espíritu. Sí. Es un proceso eso. Ahora, en el Claro. caso de Jesús, él no tuvo pecado, entonces, genial, él era guiado por el Espíritu, pero aún así, su humanidad tuvo que aprender. ¿Cuánto más yo? Sí, sí, y es cierto, porque el proceso es un proceso de madurez, pues, ¿no? Es un proceso de madurez. Algunos de repente pueden naufragar en el proceso porque no ven los cambios que esperan ver, o están más presionados por ¿cómo? La No tengo la palabra. productividad. Por la productividad, ¿no? Porque estamos acostumbrados, el mundo es así, se nos enseña por todos lados que tenemos que trabajar, trabajar y trabajar para tener dinero, dinero y dinero, tenemos que comportarnos de papá, tenemos que estudiar, papá, y todo está bien, todo está enfocado en la productividad, pero hacia afuera es como lo que podemos conseguir nosotros mismos, de las cosas materiales, de las cosas del mundo. Sin embargo, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para transformarnos más cada día en la imagen de Jesucristo, en esa imagen que se perdió en el Génesis, cuando el hombre pecó, se perdió, pues no se rompió esa naturaleza espiritual por el pecado, claro. Y ahora lo que Dios está haciendo es querer transformar nuevamente nuestra imagen. Y ese es el proceso que muchas veces no entendemos, no logramos mirar con claridad porque estamos más enfocados en las cosas por hacer, en la producción, en que las cosas salgan como nosotros pensamos que deben salir. Y no siempre van a salir así. Hay etapas en la vida del cristiano y tenemos que considerar todo eso. Un cristiano nace nuevamente en el bautismo, pero no es Cristo en el bautismo. No tiene Exacto. carácter Es transformado. O un sea, bebé. Es un bebé. claro, claro, hay unas palabras, una mención que hace John MacArthur, por ejemplo, hablando acerca de cuando nos convertimos. Él dice que una persona al convertirse pasa a un estado posicional delante de Dios. O sea, es cristiano posicional, por decirlo, estoy hablando en mis palabras, ¿no? Pero es como un cristiano posicionar, una posición nueva delante de Dios. Ha sido bautizado, se ha salvado, obviamente sus pecados han sido perdonados, pero no ha cambiado totalmente. Entonces está en una posición delante de Dios que es diferente a la que tenía antes, pero no ha cambiado porque hay muchas cosas que todavía no se han transformado. Entonces hay cristianos que se bautizaron hace un mes, pero piensan, no, es que el Espíritu Santo no trabaja en mí porque sigo teniendo las mismas tentaciones, sigo teniendo los mismos problemas o sigo peor que antes, estoy peor que antes. Pero es que es un proceso. Es un proceso. Bebés espirituales, niños espirituales, jóvenes, maestros, o sea, hay que tener paciencia también. Y eso nos ayuda a nosotros, David, a tener paciencia también con los hermanos que están recién llegando, por ejemplo. Porque acuérdate de nuestros tiempos más jóvenes en la fe, la cosa era bien así, ¿no? O te arrepientes y cambia, era como muy mundana, muy administrativo todo. Muchas gracias. Claro, Pocas pero gracias. hoy día, exacto, hoy día nosotros necesitamos llevar también nuestra mente a pensar que hay un proceso de transformación, como Jesús, como pasó con Jesús. Dice la Escritura que cuando era niño
¿no? A los 12 años estuvo dialogando con los maestros, todo el tema, se perdió sus días, después volvió, pero él crecía en estatura, en conocimiento, crecía en que la gente lo estimara. Relaciones. Claro, crecía en relaciones, ¿no? Y así fue desarrollándose, y después aparece bautizándose en el lago por Juan el Bautista, y sigue creciendo, vienen las tentaciones, sigue creciendo hasta que llega a la cruz, el sacrificio mayor. Pero no terminó ahí, pues, ¿no? De ahí se fue con Dios, pues. Pero hay un proceso. El apóstol Juan también menciona en una de sus cartas, ¿no? Hablando, si no me equivoco, en la primera carta de Juan, habla a los jóvenes en la fe, Sí. a los padres en la fe. Y el apóstol Pablo menciona en una de las cartas de Corintios, hablando acerca de los bebés espirituales, acerca de las personas naturales. Hay procesos en la vida cristiana que uno tiene que comprender. Un cristiano no nace como Cristo de inmediato. Aunque la Biblia dice, tenemos la mente de Cristo, claro, pero se tiene que desarrollar, pues, ¿no? Y el Espíritu trabaja ahí desarrollando, trabajando, ayudando. ¿Por medio de qué? Por medio de las pruebas. Por medio de las pruebas. No va a trabajar, no nos va a dar un libro para enseñarnos a crecer, pues, ¿no? Así como lee estos capítulos que aparecen ahí y ya está. Es suficiente. No. Nos dio la Biblia, obviamente. Vemos la Biblia y podemos usar todos los ejemplos que aparecen ahí, incluso para contrastarlos con nuestra propia vida. Pero el Espíritu Santo trabaja por medio de situaciones difíciles para ayudarnos a crecer. Por ahí alguien dijo, sin sufrimiento no hay crecimiento. Lo mismo pasa cuando vamos al gimnasio. Si uno va al gimnasio, pero va y mira, queriendo tener la musculatura de los que están ahí, pues no va a pasar nada, que es para pasarse la vida mirando. O si hace solamente un par de ejercicios para sentirse bien con la mente. Ah, hice ejercicio. No, pues el que va al gimnasio y quiere realmente trabajar su cuerpo, se esfuerza, sufre, tiene que alimentarse de manera diferente. O sea, hay un trabajo durísimo para poder llegar a alguna meta. Entonces, lo mismo espiritualmente, ¿no? Necesitamos dejar que el espíritu trabaje, invitar al espíritu cada día a trabajar, pero también estar dispuestos a trabajar en medio de las situaciones difíciles. A dejarse guiar por el entrenador que es el Espíritu Santo. Exacto, eso es muy importante. Bueno, creo que un buen tema para el día de hoy, un buen tema para trabajar, para tratar y para conversar, ¿no? Muy buen tema. ¿Qué podemos decirle a los que nos están mirando hoy día? Que aprendamos del Espíritu, como lo ha dicho Jesús, como qué implica ser lleno del Espíritu, qué implica dejarse guiar por el Espíritu, y que la obra de transformación en nuestra vida cristiana, a ver, Dios tiene paciencia, el Espíritu tiene paciencia. A veces tenemos la idea de que el Espíritu Santo es como, y lo digo por experiencia propia, porque si estoy aquí es por la gracia de Dios, nada más. Ajá. Pero tenemos la idea de que el Espíritu Santo es como, hoy día pequé, ya el Espíritu Santo se retiró de mí porque es santo. No tiene nada que ver con el pecado. Ajá. Eso funciona en otro cuadro, en otro margen judicial. El Hijo de Dios ya es un hijo de Dios. Dios no está reteniendo tus pecados en contra tuya. El Espíritu Santo está trabajando para transformarte a la imagen de Cristo. Ajá. Y debemos tener conciencia de eso, no olvidarnos de eso. El caminar implica caer, volver a levantarse. Las caídas están previstas, pero el Espíritu Santo no se va a retirar porque tú fallaste hoy. Y no estoy diciendo con esto que hay que abrir las puertas a queremos pecar y todo eso. Cuando una persona nace nueva, ya no quiere pecar, no quiere ofender a Dios. Una característica de un renacido es que queremos agradar a Dios, aunque fallamos. Exacto. Pero el Espíritu Santo está ahí trabajando a favor de nosotros. Entonces, aprender qué significa eso, buscar con Dios en la Biblia, con hermanos, qué implica el dejarte guiar por el Espíritu. Yo quiero que el Espíritu produzca esos frutos en mí, pero también dejar esa idea romántica de que es como tipo pentecostal. No estoy criticando a los pentecostales, pero muy pentecostal la idea de que el Espíritu entró en ti en la reunión y fue un culto y todos danzaron. Fueron todos llenos del Espíritu Santo, pero no tiene nada que ver con el carácter. Claro. Y después salimos de la reunión y muchas veces salimos enojados igual, peleando con todo el mundo, pero hablamos en lengua y danzamos en la iglesia. Esto también es el otro extremo. Crees que la varillita mágica, que el Espíritu te inunda y entonces, estás todo lleno. El Espíritu trabaja en un carácter.
el propósito del Espíritu Santo es que nosotros seamos más parecidos a Jesús. Amén. Sí. Romanos, ¿cuánto era? Romanos 8, verso 29. Lo tenía abierto porque es la que continúa el Espíritu. Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Y el contexto es el Espíritu Santo que está trabajando en nosotros para que seamos transformados en la imagen. Esa es la labor del Espíritu Santo. Sí. Entonces no es algo místico, no es algo romántico en donde yo voy a cerrar los ojos y al otro día despierto hecho un santo. La santificación, el ser como que tú, no es espontáneo. Es un proceso. Entonces, por un lado, no nos desanimemos en ese proceso, perseveremos. Por otro lado, involucrémonos en ese proceso. Porque a veces esperamos que el Espíritu todo lo haga, como hay una frase famosa que es, tranquilo, esperen que Dios haga la obra. Y pasan 80 años y Dios no hizo la obra y el muchacho murió con los mismos pecados de siempre. Esa tampoco es una analogía. Exacto. No, buenísimo lo que tú dices. Y fíjate que nada más quería volver a mencionar esta escritura en Efesios 5, pero la parte del verso 19, porque acuérdate que vimos Efesios 5, 18, sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu, es un mandato. Pero como veíamos ahí, ese verso me parece tan interesante, aparte de todo lo que hemos visto, ¿no? Pero personalmente me gusta mucho porque está en medio, y es como la frontera, aquí está la frontera, entre lo que no es ser llevado por el Espíritu Santo y en lo que debemos hacer para ayudarnos, porque dice, sean llenos del Espíritu Santo, el verso 19 empieza hablando, anímense unos a otros. ¿Con qué? Con salmos, himnos y canciones espirituales, canten, alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre, por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate que es un versículo tan importante porque el Espíritu Santo está en cada cristiano que se ha convertido, en cada cristiano. Pero todos los cristianos necesitamos relaciones espirituales que nos animen, porque estamos luchando con un mundo que todo el tiempo nos está queriendo botar. No todo el día pasamos con cristianos, no todo el día. No todo el día estamos en la iglesia, no todo el día estamos en los grupos pequeños, no todo el día estamos en discipulados, ni todo el día a veces leyendo la Biblia, pero necesitamos todo el tiempo este ánimo constante, ¿no? Por eso el apóstol Pablo, la carta a los Hebreos, está hablando acerca del ánimo. Anímense mientras dure ese hoy, anímense unos a otros con estas cosas, con cosas espirituales, con la Biblia, con adoración, júntense. El ánimo, el crecimiento también se da en medio de la comunidad. El crecimiento no se da solitario, o sea, no hay un cristiano solitario que va a crecer con el Espíritu Santo actuando en él, en una cueva o en un cuarto, orando todo el día. Algo se irá a desarrollar ahí, pero el cristiano necesita las relaciones, las necesitamos. Reconectar con el Espíritu Santo, y creo que voy a predicar de eso el domingo, mira, está tan inspirante el tema que voy a predicar, porque estamos predicando acerca de reconectarse, y creo que es importante reconectar con el Espíritu Santo, porque si reconecto con el Espíritu Santo, la obra de evangelización se desparrama, hermano, porque el Espíritu Santo quiere avanzar también, quiere hacer crecer al cristiano, pero quiere que el cristiano crezca y otras personas se involucren. Entonces creo que reconectar con el Espíritu implica muchísimo las relaciones con otros cristianos espirituales. Si uno es un bebé espiritual, necesita cristianos espirituales que te ayuden a crecer, que te animen. ¿Te acordás cuando éramos jóvenes cristianos tú y yo? Y a veces teníamos las tremendas batallas y terminábamos llorando y me quiero ir de la iglesia y mi discipulador no me va a querer, me van a echar. Y todas esas cosas que nosotros hablábamos en ese tiempo, pues necesitábamos el ánimo de otro cristiano maduro espiritual que me esté diciendo, oye, relájate, viejo, relájate. Un proceso. Claro, cálmate, tómatelo con calma. Y obviamente sin dejar que el pecado abunde, pero sí, tomándoselo con calma, las cosas van a ir mejor cada día con Dios, pero necesitamos otros hermanos espirituales, necesitamos la comunidad, necesitamos la Biblia, necesitamos la oración y todas estas disciplinas espirituales, pero necesitamos hermanos que estén siempre animándonos. Oye, va a estar bien, está en un proceso, las cosas van a ir mejor, mira lo que dice la Biblia, ¿no? En ese sentido es muy importante. Por eso quería tocar este pasaje, porque el Espíritu Santo trabaja fuertísimo, pero debemos dejar las relaciones entrar. Sí, por ejemplo, un paréntesis con eso mismo, o sea, un apoyo con eso mismo. Dice,
me gusta lo que tú dices y creo que avanza hacia más allá. Dice, no se emborrachen con vino, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Ese ser lleno del Espíritu Santo es una forma de vida, es constante, no es como un ratito, 5 minutos lleno del Espíritu, ¿no? Sino que está hablando de una forma de vida, animándose unos a otros, cantando, dando gracias. Pero después parte el 21 y sigue adelante, a veces nosotros tendemos a parcelar la Biblia, habla de ahí, el capítulo llega hasta ahí, pero también es sométense unos a otros por reverencia a Cristo. Y lo lleva a la relación matrimonial, esposo y esposa. Para eso también ustedes necesitan, es parte de la vida de ser lleno de espíritu. Claro. Después dice, hijos, obedezcan al Señor. Esclavos, obedezcan. Si se dan cuenta, no es solamente, todo esto, para ser lleno del Espíritu Santo, no es la hora del culto. Es una forma de vida que se refleja en todas las áreas, en todas las formas de relaciones que tú puedas tener en tu andar diario. Exacto. Y por último, es la forma en que vives tu vida, ¿te acuerdas? Con el enfoque espiritual, la guerra espiritual. Entonces, todo eso implica también llevar una vida llena del Espíritu Santo. Amén. No podemos separar. No podemos separar. No es como yo estoy lleno del Espíritu Santo el domingo en la mañana, canté un corito, ¡ay! Fue muy bueno el culto, muy buena la alabanza. Y me emocioné y lloré. Sí, qué bueno, eso es parte del ánimo. Pero ser lleno del Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu, es una constante que se refleja en tu forma de vida. Y eso es un desafío. Entonces, caminar con Dios día a día. Por eso es que como tenemos esa tendencia a relegar la obra del Espíritu al culto, también tenemos la tendencia a relegar al Espíritu Santo a la hora del culto. Entonces lo tenemos ahí, pero no me sirve para el día a día, no me sirve para mis relaciones diarias, familiares, sociales, laborales. Claro, y eso es mirar al Espíritu Santo de una manera religiosa y normada por ciertas cosas. Es lo que hemos hecho, muchos de nosotros hemos tomado el Espíritu Santo y lo hemos relegado a la esquina, ahí es donde tiene que estar. Y no, el Espíritu Santo tiene que estar trabajando todo el tiempo en nosotros. Pero bueno, excelente tema, quería dar gracias a todos los gracias a todos los que se conectaron. ¿Qué dicen aquí? Déjame leer un poquitito antes de irnos. En mensajes, debemos escuchar al Espíritu Santo, nos dicen. Y Jimena dice, buen día, debemos preguntarnos cómo está nuestra vida espiritual. Claro, sí. Hay que preguntarse cómo está la vida espiritual. Y también hay que preguntarse, ¿cuánto estoy dejando que el Espíritu trabaje en mí? ¿Y cuántas relaciones espirituales están involucradas conmigo? ¿No? Hay una tendencia a ser cristianos herméticos. Y realmente un cristiano hermético no es ni un cristiano. Hablemos las cosas como son. Un cristiano cerrado no es un cristiano. Una persona que se cierra, que se centra en sí mismo, está más egoísta que entregado a los demás. Claro, puede estar en el proceso de crecimiento, puede estar ahí, pero cuando un cristiano lleva años en la fe, por ejemplo, y sigue cerrado, sigue sin hablar de su corazón, sin confiar en otros, pues hay hartas cosas que uno debería evaluar en ese momento, ¿no? No quiero decir que no es cristiano especialmente, pero probablemente es muy inmaduro y necesita crecer por la obra del Espíritu Santo. Bueno, hermano, lo dejamos hasta aquí, si no vamos a llegar a las... las 12. Pero gracias por tu tiempo, hermano. Gracias a todos por conectarse. Gracias. Y nos vemos el próximo lunes, Dios primero. Un abrazo para todos. Gracias. Un abrazo para todos, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.